Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No se ofendió, no te preocupes. Puedo decir que todavía le gustas. Todavía quiero disculparme. Está bien, tú decides. Tomé un sorbo de mi bebida y pensé en algo. Y tu auto está en mi antiguo departamento. ¿Para hacer qué cosa? Es algo sucio. Vamos a hacerlo en el auto. Me reí, me tapé la boca. Pan ahora se cubrió la cara y se rió de su propio chiste sucio. Era muy diferente a ella. Ella era muy educada, muy introvertida, pero ahora ya no lo era. Las cosas iban muy bien, pero temía por la brevedad de la felicidad. Nos detuvimos en la cafetería después de terminar nuestra comida. Hablamos con Eag y le pedimos disculpas por lo sucedido. Eag le pidió a Nene que saliera porque quería evitar problemas y me pidió que volviera a trabajar. No podía permitirse perder dos empleados al mismo tiempo. Acepté regresar. De camino a casa, paramos en mi antiguo departamento para recoger el auto después de comprar algunos bocadillos. Pan estaba estudiando odontología. Generalmente no me permitía comprar refrescos ni dulces por mi salud bucal. Pero ese día ella me dejó elegir lo que yo quería. No quiero ser demasiado estricta con esto. No quiero que pienses que soy tu madre. La dulce cara dijo eso rápidamente. Ella no quería escuchar la vieja historia de cómo me lastimó. Ella se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de lo que pensaba. Lo que dijo en el restaurante no era cierto. Me acerqué a ella y le empujé hacia el costado de un auto. Pan miró a izquierda y derecha buscando gente. ¿Qué estás haciendo? Esto es un estacionamiento. ¿Por qué eres tan tímida? Me besaste delante del gerente, ¿recuerdas? Ahora éramos el centro de atención en el vestíbulo del departamento. Estaba en el suelo después de que me dio una bofetada. Pan se quedó allí en estado de shock. Kawi dio un gran paso hacia Pan. Él la agarró del cabello con enojo. La dulce cara ahora gritaba y pedía ayuda. La mayoría de las personas allí eran mujeres y nos miraban con asombro. Había un guardia de seguridad que también se sorprendió, pero entró corriendo. No es asunto tuyo. El guardia de seguridad quería ayudarnos, pero no sabía qué hacer. Mi hermano loco empezó a gritar. Ve a llamar a la policía. No me voy a ir hasta que ella pague lo que me hizo. Kawi, déjame ir. Cállate. Kawi se ha convertido en un monstruo. Su voz chillona ahora sonaba tan malvada que no podía controlarse. Rompiste conmigo porque quería darte un poco de amor, pero ahora que estás saliendo con una mujer, me rechazas. ¿Por qué eres así? Kawi abofeteó a Pan hasta que cayó al suelo. Vi a Pan llorar dolorosamente. Salté para ayudarla, pero mi hermano me lo impidió. Este no era el Kawi que yo conocía. Mi hermano siempre estaba feliz y su sonrisa hacía que el mundo sonriera con él. Él era así en la secundaria. Ahora era un monstruo terrible que estaba listo para destruir a la gente. Me miró con sus ojos rojos. Las lágrimas se le escaparon mientras él las secaba vengativamente. Si no hubieras interferido, Pan y yo estaríamos felizmente casados. Esa boda debería ser mía y de Pan. El bebé debería ser nuestro. Tu marido debería ser yo y no mi única hermana. Kawi nos gritó a mí y a Pan al mismo tiempo, mientras observaba a la recepcionista hacer una llamada en silencio. Supuse que era la policía. El guardia de seguridad ahora estaba cerca. Tampoco sabía qué hacer. Pan le gritó, yo no quiero estar contigo. Pero eso fue como si provocara más a mi hermano. Ahora mi hermano estaba irreconocible. En ese momento fui a ayudarla. Corrí atrás de él con el objetivo de alejar a Pan de ese hombre peligroso. Entonces, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.